La historia de hoy les va a poner los pelos de punta. Hablamos de una amenaza realmente seria. Es el grupo criminal Tren de Aragua, que si lo comparamos con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, al hombre lo hacen ver en pañales. Les estoy hablando de una célula que se estima podrían tener entre 2.000 y 5.000 miembros y van mucho más allá del narcotráfico. Ellos se dedican además a la trata de personas, a extorsiones, secuestros, minería ilegal. Mejor dicho, le entran a todo lo que tenga que ver con criminalidad. Vaya, se parecen más a las pandillas salvadoreñas que a los cárteles mexicanos o colombianos. Para que se den una idea de qué tan potentes son, este grupo ha conseguido derrotar a muchos narcos colombianos y hasta mexicanos, porque los tentáculos de esta mafia ya llegaron a todo el continente. Todo tiene historia, soy Nina Andrade, bienvenido a mi canal. El Tren de Aragua es una organización criminal que no se originó en las calles como cualquier otra. Esta nació en una cárcel, en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, allá en Venezuela. Y la historia empieza así. En 2006, el sindicato de trabajadores de un tren que se estaba construyendo en Venezuela comenzó a cobrar sobornos y extorsiones a todo aquel que quisiera licitar o a todo aquel que quisiera entrar a trabajar allí. Y muchos de ellos terminaron en esa cárcel, la cárcel de Tocorón. Una vez allá adentro comienzan a formar la verdadera organización criminal que empezó a cometer actividades delictivas dentro de la prisión con su líder al mando, el Niño Guerrero. Enrolaron a otros presos hasta ser una organización robusta. Empiezan a pasar los años y la cárcel se convierte en el centro de operaciones de esta banda criminal. Y no amigos, no quedó allí tras las rejas. El Niño Guerrero se fue expandiendo a los barrios aledaños de la cárcel de Tocorón y los conquistó. Pactaron con otras bandas y cada vez se hacían más y más y más poderosos. ¿Qué hizo el régimen de Maduro? Aliarse con ellos, ya ustedes saben, entre delincuentes se entienden, a cambio de no atentar nunca contra el gobierno, pero sobre todo usados para reprimir manifestaciones antigubernamentales. Así que les permitieron todo tipo de privilegios. En 2023, a pesar de la cercanía entre los criminales y el gobierno de Maduro, unos 11.000 policías irrumpieron en el centro penitenciario para desmantelar a esta organización criminal. Oigan, desmantelar. Y oh, sorpresa, de cárcel no tenía nada. Era una gran ciudad con supermercados llenos de comida, mientras el pueblo afuera hacía horas de fila para comprar un kilo de arroz. A ellos no les faltaba la luz, tampoco el agua. Tenían discotecas, bares, edificios, guarderías, escuelas, parque infantil, zoológico, parques de agua, una zona de piscinas alucinante y hasta canchas deportivas. Es decir, la famosa catedral, la cárcel que mandó a construir Pablo Escobar para estar recluido, no es nada en comparación a esta cárcel venezolana. Pero además se encontraron con un arsenal de armas y municiones, túneles por todos lados por donde entraban y salían los presos a su antojo. Ahora bien, ¿no les parece extraño que la policía entre a una cárcel que supuestamente controlaba la policía? Ay, olvídenlo, queda claro que no la controlaba la policía. ¿Y qué creen? Que a los líderes de esa organización no los encontraron. ¿Les dieron tiempo de fugarse? Tal vez. En fin, ya para ese punto la crisis económica en Venezuela tenía una inflación de miles. La situación en las cárceles era tan dramática como lo que ocurría en el resto del país. Y mientras el país se vaciaba porque la gente estaba emigrando desesperadamente, las cárceles se llenaban porque con tanta miseria, tanta pobreza y tanta hambre, la delincuencia crecía. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues que Maduro, junto con los cubanos, idearon un plan para exportar delincuentes y vaciar sus cárceles. ¿Y qué tienen que ver los cubanos en todo esto? Pues fácil, ellos también lo hicieron en 1980. Fidel Castro tenía el mismo problemita y como ellos ya lo habían aplicado, eso de exportar delincuentes, y le pasaron la receta a Maduro. Ese año, 1980, Fidel mandó a 125.000 cubanos hacia Estados Unidos, de los cuales 2.700 eran criminales, los más peligrosos de todo Cuba. Los demás, pues gente que no le servía a la revolución. Pues Maduro hizo exactamente lo mismo y bajaron los índices de criminalidad, pero no porque la policía sea competente, sino porque Super Bigote liberó a los presos y los dejó irse de Venezuela. Por eso se sabe que el Tren de Aragua ya opera en Perú, Chile, Estados Unidos,
Colombia, México y muchos otros países de América Latina. Y eso también es muy bueno para Maduro, porque fíjense que como si fuera una extensión de su gobierno en otros países, su extensión particular de sicarios. De hecho, la Fiscalía chilena acusó al gobierno venezolano de mandar a asesinar a un exmilitar opositor en suelo chileno. ¿Quiénes lo hicieron? Sí, el Tren de Aragua. Y de eso hay pruebas tras una larga investigación. Los involucrados lograron huir de Chile, llegaron a Caracas y Maduro los protegió. Ya no los quiso mandar a Santiago de extradición. A Maduro esta organización criminal le viene como anillo al dedo porque puede controlar a sus opositores en el exilio, muy al estilo Cuba, muy al estilo Saddam Hussein. Así que cuando Trump dice esto... Dejaron que criminales, muchos millones, muchos criminales, terroristas, gente que cometen delitos comunes, que trafican con drogas, vienen ahí a este país y luego países como Venezuela les dice no vuelvan porque les vamos a matar. Saben que el crimen en Venezuela y en países en todo el mundo ha bajado. ¿Saben por qué? Porque los criminales los han echado y los han dado a ella para que lleguen a este país. Nos horrorizamos, sí, porque generaliza, pero tiene algo de razón. Tal vez esta sea la primera vez que escuches el nombre Tren de Aragua, pero te aseguro, y lamentablemente, no será la única. Ahora la pregunta va para ti. ¿Hasta qué punto crees que el Tren de Aragua es una amenaza para el continente? Me interesa mucho leerte en los comentarios, así que déjalos aquí abajo. Abramos la conversación, abramos el debate y no te olvides, todo tiene historia. Soy Nina Andrade, nos vemos en la próxima.